Con respecto a los dilemas éticos, sí tenemos que tener en cuenta que el dilema, bueno, pues hay un problema, hay que tomar una decisión, ¿vale? Y hay diferentes opciones disponibles, ¿vale? Pero que elija cuál elija implica un coste moral. Siempre es un coste moral, lo hemos dicho en la toma, para que haya un dilema. Si no, no hay dilema. Que tenemos que tener cuidado, no todo es dilema ético, ¿vale? La normativa puede resolver muchos casos sin tener dilema ético, pero cuando ya hay diferentes opciones, ¿vale? Pues eso. También hay que tener en cuenta que no es lo mismo ética que deontología, ¿vale? La ética, reflexión moral, lo, lo bueno, el buen hacer, la deontología, lo normativo. Tenemos un código deontológico que nos marca unas pautas, pero eso ya viene en la legislación, ahí no hay controversia. Llevamos muchos años con un código deontológico del año 99 y el último de 2012, donde viene muy claro nuestra deontología profesional, pero estamos en un contexto nuevo de una ley de servicios sociales nueva del año 2016 que reconoce unos derechos, que reconoce una forma de trabajar distinta de lo que hemos hecho hasta ahora y que, como decíamos antes de empezar esta mesa redonda, nos tiene que enseñar a definir el cómo hacemos las cosas. Tenemos que hacer las cosas de otra manera. Y en ese cómo hacer las cosas de otra manera está la necesidad de esa reflexión ética. Entonces se plantea desde la Ley de Servicios Sociales una estrategia de ética para que las organizaciones generen un código de ética en el que se dé respuesta no a la cuestión profesional del trabajo social, sino a la intervención interdisciplinar de todos los profesionales de este sistema público de servicios sociales. Y eso que digo que suena tan bien, en el mundo real está por hacer. Hay algunos dilemas éticos concretos que yo me he podido encontrar en mi práctica profesional que tengan que ver, por ejemplo, con el tema de la información, como el deber de informar a terceras personas. A veces, cuando he ido como inspector, me he encontrado con centros de tratamiento ambulatorio donde el centro depende de una asociación. Y siempre he dado la indicación de que la información de un paciente nunca puede acceder a una persona que no sea el profesional que está interviniendo. Hay una realidad que nos estamos encontrando que va con el principio de autonomía para que sea real, efectivo e informado, y es el consentimiento de la intervención. Cuando yo trabajo con unas personas, cuando trabajo con una familia, cuando trabajo con un grupo, tengo que tener en cuenta la aceptación de esto que voy a hacer. Cuando una persona mayor entra en una residencia, nos podemos encontrar con que se le proyecta un plan de atención individualizado. Los profesionales hacen el plan y no cuentan con la persona. El derecho de autodeterminación, la autonomía de la persona, por mucho que nos duela, por mucho que pueda ir en contra, me explico, de aquello que necesita, que nosotros pensamos que sería la respuesta a sus problemas sociales, hay que respetarlo, ¿de acuerdo? Hay un dilema enorme que tenemos con el tiempo de intervención. ¿Qué estamos haciendo los trabajadores sociales en la práctica real? Pues estamos teniendo una carga de trabajo enorme, mucho trabajo, mucha burocracia y poco tiempo para la intervención. Pero decir la verdad, sí me gustaría que cabe una reflexión, ¿no? El tema de la confidencialidad. Claro, mira, mi compañero decía precisamente, me tocaba a mí un poquito la llaga, porque yo vengo de una asociación, que parece que las asociaciones somos el último eslabón ahí perdido. Pues no. Si tú de verdad quieres hacer un buen trabajo, pues bueno, la ley de protección de datos lo dice muy bien y la ley de protección de datos es para todo el mundo. Los expedientes tienen que estar guardados en un cajón. Y ahí no lo ve nadie, nada más que el profesional que necesite ver el caso para trabajar con él. La distribución de los recursos que son limitados. ¿A qué me refiero con esto? Por poneros un ejemplo. Pues, por ejemplo, nosotros en la asociación, de forma puntual, pues hacemos un reparto de alimentos a personas que están pues en un riesgo extremo, ¿vale? Normalmente son donaciones puntuales que te dicen, pues tenemos 40 productos y tú tienes 50 familias necesitadas. ¿Cómo lo distribuyes? Las relaciones con los colegas. Por favor,
somos muchas personas y de diferentes formas, diferentes ideologías, venimos de historias personales diferentes, de culturas diferentes. Os vais a encontrar sí o sí a trabajadores sociales u otros profesionales con los que no tengáis un punto de encuentro, con que no veáis las cosas de la misma forma. Y eso va a ser un dilema, porque muchas veces hay que darle respuesta a una familia. Con respecto a los dilemas éticos, pues tenemos que tener en cuenta que las políticas sociales afectan y bastante a la hora de legislar y ahí, bueno, pues surgen muchos dilemas. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, en la mayoría de los casos, estas políticas sociales nos afectan y nos crean dilemas éticos. Parece increíble. ¿Por qué? Porque no tiene la perspectiva ética a la hora de elaborar la normativa. Adhesión a las regulaciones y programas. Pero además programas como, por ejemplo, allí en mi zona se lleva a cabo uno que es Caixa Pro Infancia, ¿vale? Os cuento así brevemente el dilema que yo me encuentro con eso. Y es que un niño, bueno, eso llega a niños de hasta 6 años, en una zona favorecida como en la que yo trabajo. Pues resulta que el programa llega a la calle Virrey. Si vive en el edificio colindante a la calle Virrey, ya no entra en el programa. Leche. Y a lo mejor no se cubre el programa porque no hay familias necesarias, pero como no vive en el término que el programa dice, se queda fuera. Y identificar un técnico con el que coordinaros o con quien podéis hablar en un momento determinado sobre una familia, ¿vale? Eso para mí ha sido crucial. Identificar una persona o dos de cada servicio, ver el protocolo de actuación, parece mucho trabajo, ¿verdad? Pero es la única forma de poder luego resolver cuestiones éticas de la forma más viable posible, ¿vale? Porque es muy difícil decir de qué forma es correcta y de qué forma no. Y también sabéis que hay diferentes formas de resolver los dilemas. Pero por lo menos a mí me ha ayudado muchísimo conocer los recursos que están de cerca de la población con la que trabajo, ordenarlos e identificarlos. Son pues los profesionales de otras disciplinas, ¿vale? Pues sobre todo, bueno, psicólogos, casi todos, ¿no? Pero es verdad que con médicos, con antropólogos, con sociólogos, ¿vale? Porque eso enriquece muchísimo. Es una visión que te pueden dar otros expertos con la que tú a lo mejor no contabas, y eso te hace ver las cosas con otra claridad. Y es el propio autoconocimiento, es la terapia de uno mismo. En la medida en que tú te conozcas, parezco una psicóloga, ¿verdad? Pero en la medida en que tú te conozcas, vas a ver con más claridad y más objetividad la demanda. No lo que te dice, sino la verdadera demanda. Para mí eso es fundamental, que os busquéis a una persona que de verdad os haga ver qué es lo que hay dentro de ti, para evitar proyectar cosas innecesarias que son tuyas propias, para evitar malentendidos, para evitar juzgar lo máximo posible, ¿no? Porque, a ver, somos seres humanos.